Quiero en este momento pasar a analizar y compartir con todos ustedes un momento de reflexión sobre lo que está sucediendo con la Iglesia Católica y el mundo político. Ha salido a la luz en las redes sociales recientemente que en dos ocasiones, dentro de lo que hace al debate que se gestaba sobre la ley bases de Javier Milei, actual presidente de Argentina, aparecían militantes políticos dentro de las iglesias cantando "La patria no se vende" en una clara manifestación contra el proyecto político del gobierno de turno. Entonces, ante estos cánticos contra las políticas del gobierno en distintas misas, surgen las disculpas del obispo Carrera y una advertencia de Monseñor Ojea. Y yo quiero intentar analizar brevemente qué hay por detrás. Es que ciertamente el obispo Carrara se pronunció por las manifestaciones en la parroquia Inmaculado Corazón de María, donde aparecían estos cánticos militantes que parecían recordarnos aquella vieja época de 1970 donde se reivindicaba el terrorismo, donde se reivindicaba esa injerencia comunista en nuestra noble nación, donde se reivindicaban las bombas a jardines de infantes, donde se reivindicaba el secuestro a empresarios. Por otro lado, aparece también una advertencia en una red social como X de Monseñor Ojea. Esto ha generado una cierta convulsión dentro de este querido pueblo, donde ciertamente hay una mayoría católica, pero también hay una mayoría que no se encuentra dentro de la Iglesia Católica. Hoy pareciera que la Iglesia Católica es, en algún sentido, una rememoranza al obispo Enrique Angelelli y al padre Carlos Mujica. Angelelli, que fue a todas luces un miembro activo y defensor de las ideas de Montoneros, y un padre Carlos Mujica que ciertamente, y lo digo a título personal, me parece una pobre víctima, alguien honesto, alguien convencido de lo que hacía, quizás con las ideas equivocadas, y que terminó sucumbiendo a ese monstruo que alimentó posiblemente de manera inconsciente. Quiero concederle el beneficio y la duda a un gran activista. Lo cierto es que hoy la iglesia está por demás politizada, pero mientras vemos a los obispos decir de que no hay que involucrar a los partidos políticos dentro de lo que es la misa, dentro de lo que implica la misa para el católico, mientras vemos que aparece, por ejemplo, Monseñor Oscar Vicente Ojea diciendo en las redes sociales: no pensamos invitar a ningún político a esta misa porque no queremos que algo tan propio del ser humano, que no pertenece a ningún sector político en particular, sea usado de ningún modo, en referencia a la misa que será Madres de la Patria, que se va a celebrar el miércoles 19 de junio a las 19 horas. Ya de por sí la propia misa tiene un gran contenido político. Mientras se estaba debatiendo la ley bases, su santidad, el Papa Francisco, permite que se haga pública, porque no hay nada que pase por fuera del control de su santidad en el Vaticano, salvo que alguien me demuestre que es posible obligar a un papa a sacarse una foto contra su voluntad. Su santidad hacía pública una foto con las banderas de Aerolínea Argentina, justo el día en el que se estaba debatiendo si Aerolíneas Argentina debía privatizarse o no, si era legítimo, si era parte de la justicia social, de esta doctrina social de la Iglesia, que un pobre jujeño que no le puede comprar la leche a su hijo por los altísimos impuestos esté subsidiando
los vuelos a Miami de una persona que vive en Nordelta. Bueno, pareciera que tener una empresa deficitaria que muy pocos argentinos utilizan, pero que es subvencionada por todos los argentinos, hace a la justicia social. Pareciera que estas reuniones tan cariñosas con políticos abortistas que tenían que estar excomulgados como Joe Biden o Grabois, pareciera que eso no es tomar posición política. Porque se nos va a decir, Jesucristo se juntaba con pecadores, prostitutas, recaudadores de impuestos. Ciertamente, pero se juntaba buscando su conversión, y yo lo que observo es que al día de hoy Grabois ha profundizado un discurso ideológico que en tiempos del Papa León XIII fue condenado. O quizás el Papa León XIII se equivocó, demostrando que los papas se pueden equivocar, o quizás ahora haya un error de comunicación, cuanto menos. Lo que yo quiero al menos manifestar es que la Iglesia está politizada. Y está politizada desde el momento en el que desde Roma el mensaje primordial gira más en torno a la Agenda 2030 y a hablar del cambio climático y a hablar de los derechos ambientales, que desde el momento que se dejó de hablar del cielo y del infierno. Entonces, hoy es más propio escuchar hablar de cuestiones políticas por parte de la Iglesia que por cuestiones trascendentales como la salvación del alma. Ya cuando la propia Iglesia adopta un lenguaje propio del mundo político, como violencia de género, como, por ejemplo, embarazos no deseados, como, por ejemplo, cambios de sexo, no podemos esperar que ese espíritu político no se irradie a diócesis que están abandonadas, a diócesis vacías, donde hoy se trabaja más en torno a el activismo social que a la prédica del Evangelio. ¿O acaso podrían negar que no es una regla general, reconociendo que hay excepciones, que hoy la Iglesia se ocupa más de labores sociales como la vestimenta al refugiado, la asistencia al necesitado, la ayuda al enfermo, lo cual creo que es válido, pero dejando de lado el Evangelio? ¿Cómo se nos puede decir que no politicemos la Iglesia cuando desde Roma se nos está hablando, por ejemplo, de que los países deberían adoptar la Agenda 2030, cuando desde Roma se nos está diciendo cómo deberían ser las políticas migratorias? ¿Es que acaso no es política decidir si queremos o no queremos como nación favorecer la sustitución masiva que está generando el Islam? ¿Es que acaso no es una cuestión política decidir cómo proteger nuestras fronteras de una guerra híbrida? ¿Es que acaso no es política decidir si la transición energética tiene que ser revolucionaria para favorecer a China? ¿O si tiene que ser paulatina y de acuerdo a las necesidades económicas del momento, salvaguardando ante todo los puestos de trabajo y las familias locales? Roma hace política. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué luego intentan tomar distancia de esa política de izquierda que se viene alimentando en las últimas décadas. ¿Por qué intentan tomar distancia a algunos obispos locales de una política que ha sido favorecida cuanto menos en la retórica, pero que se podría analizar tranquilamente en el fondo de la discusión? Basta estudiar simplemente las declaraciones de su santidad en torno a la inmigración, el cambio climático, las políticas en torno a la economía, para ver que Roma tiene una ideología marcada. Podremos estar de acuerdo, podremos estar en contra. No está en mí decirles qué pensar, sí invitarlos a pensar. Si Roma marca agenda política, ¿cuál es el conflicto que luego los obispos también tengan su propia agenda política? Entonces, si molesta, y a mí me molesta,
que se canten cánticos subversivos dentro de una iglesia católica que tendría que ser para el culto de nuestro Señor, debería también molestar cuando, en vez de estarse dando cánticos subversivos, que es una ideología política de izquierda, una praxis propia del terrorismo argentino, debería también molestar cuando hay cánticos paganos en torno a la Pachamama. Debería también molestar cuando desde Roma se nos dice, por ejemplo, que ponerse algo en el cuerpo que todavía no había sido probado con los 16 años que necesita todo medicamento que entra al mercado, que es un acto de amor, eso también es política y más técnicamente es biopolítica. Cuando desde Roma se nos está diciendo lo que tienen que ser las políticas migratorias y cómo controlar los límites en cada nación. Eso también es política. Y de hecho también son políticas de centro-izquierda. Entonces, en todo caso, más que criticar la politización de la misa, que es algo que ya se ha dado desde distintas variables, tendríamos que en todo caso criticar la descristianización de la misa. Porque ese es el problema. Porque como Cristo ha abandonado las misas y hoy se permite cualquier tipo de abuso litúrgico, ¿por qué las personas se sorprenden cuando lo que es propio del hombre, como los partidos políticos, toman el lugar de Cristo? Es para sorpresa de nadie. No existen los vacíos. Donde no esté presente Cristo y la prédica del Evangelio, estará presente la política del hombre. Por lo tanto, mi consejo, y con esto cierro, deberíamos retomar la cristianización de la misa y dejar de lado todos estos mensajes políticos que, enmascarados de una supuesta doctrina social, no son más que formas de imposición cultural de una determinada idea política que necesariamente excluye una alternativa distinta. Porque ahora pareciera que uno es anatema, que uno está excomulgado por simplemente favorecer fronteras seguras, por favorecer el desarrollo industrial, por oponerse a la Agenda 2030, por rechazar las políticas intervencionistas del Estado en materia de socialismo. Por esto uno pareciera que está en contra de la doctrina social de la Iglesia. Pareciera que ya es anatema siquiera asumir una visión más conservadora dentro del orden político, reconociendo la distancia que hay entre el orden temporal y el orden eterno. Pareciera que si hoy uno habla más del infierno y del cielo que de cantar con los pajaritos y plantar arbolitos, ya no está en plena comunión con Roma. Y sinceramente creo que esto es un atropello a la fe, porque mientras uno sea fiel a la Roma eterna, a los dogmas de fe y respetuoso del magisterio ordinario, reconociendo los límites que debe tener cada institución, creo yo que es necesario entonces que la Iglesia vuelva a encaminarse hacia lo que es la salvación de las almas y dejar de politizar lo que es la casa de nuestro Señor. Nada más y muchísimas gracias.